la voz de todo el Perú. Al señor Percy Medina, quien es el representante en el Perú de IDEA. IDEA en el doble sentido de la palabra, IDEA como concepto, como claridad mental, pero también como Instituto de Democracia y Asistencia Electoral, respaldado principalmente por países europeos del norte de Europa, pero en fin, son 34 países que están ahí y tienen una iniciativa nueva de cara a las elecciones que se nos vienen encima, de las cuales tenemos poca información, pese a que esto tendrá lugar el 2 de octubre, elegir alcaldes y gobernadores en todo nuestro territorio. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta deliberación ciudadana que ustedes promueven como preparación y como desarrollo de la relación de los ciudadanos con la democracia. Muy buenos días. Efectivamente, lo que estamos promoviendo es lo que se conoce en el mundo como grupos de deliberación ciudadana o asambleas ciudadanas, que es un grupo de personas escogidas al azar a través de una muestra que representan, por lo tanto, la población de un determinado país y que se reúnen para discutir asuntos públicos y encontrar soluciones que le entregan a las autoridades, ¿no? La idea es compartir con las autoridades del país, y en este caso será con el Congreso, ideas sobre temas específicos, ¿no? En algunos casos se trata, por ejemplo, de la política de salud, la política de pensiones, en fin. En el caso peruano hemos escogido 3 temas que tienen que ver con la reforma política. En primer lugar, la reelección de congresistas. En segundo lugar, la bicameralidad, que son temas vinculados con la reforma de la representación y del Congreso. Y luego, elecciones internas en partidos políticos, primarias. Entonces, la idea es que estos grupos puedan discutir de manera informada estos temas y puedan alcanzar a las autoridades sus conclusiones. ¿Y cuáles son las características de estos ciudadanos? ¿Son representativos del país, de Lima metropolitana? Porque hablamos de que vivimos en un lugar donde hay mucha polarización, ¿no? ¿Esto también se ve en este grupo de trabajo? Efectivamente, una de las cosas que busca combatir un grupo de este tipo es las visiones polarizadas del mundo. Porque cada quien llega con opiniones, en algunos casos opiniones desinformadas, tienen un grupo de expertos que los ayuda a tener información, y lo que ocurre, eso ha demostrado la práctica en el mundo, es que llegan a posiciones de encuentro, morigeran sus opiniones, encuentran puntos de consenso. Hay casos en los cuales, por supuesto, las divergencias se mantienen como es natural, pero hay temas en los que se puede llegar a puntos de encuentro y además se morigeran las posiciones extremas. Entonces, esta polarización que se ve mucho en redes sociales y que está en muchos de los debates que vemos en el mundo, en este tipo de grupos de discusión más bien se suaviza y se llega a acuerdos que ayudan al entendimiento y que ayudan también a las autoridades a tomar mejores decisiones. Percy, ¿cómo está? Buenos días. ¿Realmente usted percibe una especie de compromiso de parte de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes de participar en debates sobre temas importantes, no solamente en el ámbito político, sino también, como usted ha mencionado, en salud, en reforma de diversa índole? ¿Hay ese compromiso o nota usted cierto grado de indiferencia con relación a estos temas, repito, en el debate político? Bueno, en general uno ve cierta indiferencia de la gente joven en relación con los temas públicos y la política, pero por ejemplo han contestado y han confirmado un tercio de los participantes son gente joven, gente que está en distintos ámbitos de la actividad económica, estudian, en fin, desde su propia visión van a participar de esos temas y han confirmado con mucho interés. Yo creo que algo que hay que valorar es la disposición de personas a reunirse en un fin de semana a discutir temas que les son relativamente ajenos, porque la gente no conoce de los temas de Congreso, los temas de reelección de los congresistas, en fin, y sin embargo tiene interés, disposición a recibir información, a sentarse a conversar y a poner sus puntos de vista a prueba con otras personas como ellos que vienen de todo el país. Esta es una muestra nacional, ¿no? Que incluye 23 regiones, más de 80 provincias. Creo que una discusión de ese tipo no es usual en el país. Sí, sin duda. Ahora, han hecho ciertas encuestas, ciertos estudios sobre lo que la gente sabe y sobre lo que no sabe respecto a los 3 temas que están sometiendo a consulta en esta deliberación, ¿no? Bicameralidad y luego reelección de congresistas y elecciones primarias. Ahora, resulta que aquel problema de base es que hay
muy poca información. Por ejemplo, el porcentaje de los encuestados que saben que hay 130 congresistas, para dar un dato objetivo y neutro, es de 26%. Efectivamente, lo que se hace es una prueba de entrada y luego una prueba de salida para medir también cómo la discusión ha impactado en el conocimiento y en la opinión de los participantes. Entonces, lo que se encuentra es que la información de inicio es bastante limitada, ¿no? Mucha gente no sabe ni siquiera que hay 130 congresistas o que hay una sola cámara, ¿no? O no sabe que la reelección inmediata no está permitida. Muy bien, después de la discusión, eso va a cambiar y las personas van a tener más elementos también para poder tener una opinión. Entonces el proceso también es un proceso de formación y educación, ¿no? Pero es muy revelador que esta muestra no tenga mucha idea, ¿no?, de el ABC de la política en nuestro país, y quizá esto esté muy relacionado con la desafección, ¿no? No me importa la política, es más, algunas personas dicen yo soy apolítico, cosa que no es tal, porque todos los seres humanos de alguna u otra manera siempre tenemos nuestro bagaje ideológico. Pero, a ver, ¿por qué esta desafección? ¿Tendrá que ver acaso con el nivel y la clase de políticos que tenemos en nuestro país? Por favor, le pido que nos responda tras la pausa. Carolina nos está indicando que hay que ir a la pausa y creo que podemos hablar de ello en profundidad luego, sobre todo cuando hemos visto bochornosos incidentes ayer en el Pleno del Congreso. Bueno, continuamos conversando con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, quien nos estaba comentando sobre esta iniciativa de Libera Perú, en donde IDEA, junto a ciudadanos muy responsables y comprometidos, pues precisamente deliberan sobre asuntos relacionados en esta oportunidad a la reforma política, con hallazgos muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que solo el 26% sabe que el Congreso tiene 130 congresistas, es decir, hay desconocimiento, y a través de ello también, y el hecho de deliberarlo pues genera una discusión más informada. Pero vamos al asunto, ¿por qué es que los ciudadanos no conocen sobre asuntos políticos básicos en nuestro país? Uno de los motivos podría ser la desafección, planteaba yo al señor Medina. ¿Por qué esa desafección podría crecer en los últimos años, tal como lo hemos visto? ¿Es porque quizá tenemos una clase política que sentimos que no nos representa y cuyo nivel de discusión es lamentable, como lo hemos visto ayer en el Pleno del Sin Congreso? duda. Para empezar, la crisis de la política y de la democracia es algo que se puede ver en todo el mundo, ¿no? Es algo de lo que se habla en todos los países. Sin embargo, en el Perú estamos en un nivel, digamos, bastante a la vanguardia en ese tema, ¿no? Y claramente las encuestas, por ejemplo, el último barómetro de las Américas muestra cómo la desafección frente a la democracia se ha incrementado en los últimos años, ¿no? El Perú está en los últimos lugares en varios indicadores. Por ejemplo, en confianza en las instituciones, en apoyo a la democracia. El Perú es el país donde hay mayor apoyo a la posibilidad de un golpe de Estado si hubiera exceso de corrupción, por ejemplo, mucha corrupción. En fin, 6 o 7 indicadores clave muestran cómo nuestras posiciones en ese barómetro comparativo han bajado en los últimos años. Y eso tiene que ver con la crisis de representación que tenemos en el país, sin duda alguna. ¿Y cuáles son las propuestas? Es decir, ¿cuáles son los comentarios en este espacio que ustedes tienen con estos ciudadanos? ¿Qué opinan ellos sobre sus representantes? Estos grupos de deliberación justamente lo que buscan es cerrar las brechas entre representantes y representados, porque los ciudadanos deliberan, discuten y luego alcanzan a sus representantes elementos, información que muchas veces son recogidos. La OCDE, por ejemplo, hizo un estudio entre sus países miembros en relación con este tipo de ejercicios y encontró que en 2/3 de los casos se habían recogido al menos la mitad de las propuestas que salían de estos grupos de deliberación. Y en 1/3 la totalidad. Entonces, las autoridades también están empezando a escuchar a la ciudadanía cuando hay mecanismos serios de discusión y de presentación de propuestas. Entonces, eso es lo que esperamos que ocurra. Esta deliberación que se va a dar ahora, vamos a entregarla al Congreso, lo hemos conversado también con congresistas y con la mesa directiva del Congreso, y nos interesa compartirla para que pueda ser tomada en cuenta en las deliberaciones que luego los representantes hacen sobre estos temas. Percy, usted ha mencionado algunos valores importantes, ¿no? Uno de ellos transparencia, otro de ellos confianza en las instituciones y la labor propiamente del Congreso. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para consultarle sobre un tema que hemos tenido hace poco nada más y sobre el cual hay algunas sombras. No sé cuál es su análisis, y se trata de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Se dice que no ha habido la transparencia adecuada, necesaria, ¿no? En el currículum, en la trayectoria de los candidatos, y que se ha ocultado inclusive información. ¿Cómo evalúa usted esta situación? ¿Cree que efectivamente ha faltado ese valor en la elección? Sí, yo creo que hay que revisar el mecanismo de selección de las personas a las que nombra el Congreso, no solamente en el tribunal, en general, en todos los cargos a los que el Congreso nombra funcionarios. Y debería establecerse más claramente procedimientos que garanticen la idoneidad de las personas, la transparencia del procedimiento y la fundamentación de estos votos, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho por trabajar, porque si bien es cierto, esto está en manos del Congreso como un encargo y una responsabilidad política de una entidad eminentemente política como el Congreso, esto no puede estar librado a la voluntad personal de los integrantes del Congreso, sino que tiene que seguir un procedimiento que debería estar más claramente establecido. Cuando usted dice que hay que reformular este proceso, ¿implicaría también permitir que otra instancia, organización, se encargue de la elección y no el propio Congreso, para evitar justamente una colisión con intereses determinados? Esa es una posibilidad. Se ha mencionado, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, se ha mencionado algunas otras opciones, pero incluso si estuviera dentro del Congreso, eso es lo que manda además la Constitución, es posible en el reglamento establecer condiciones más claras que permitan tener un procedimiento adecuado. No puede estar la situación abierta a la voluntad de los congresistas, estos o los que vengan más adelante, ¿no? Sino que debería haber predictibilidad en cómo se va a funcionar en relación con ese tema. Y también hay otro tema, permítame, relacionado con las elecciones. ¿Le parece a usted conveniente que el Congreso cambie en estas elecciones regionales y municipales determinadas reglas de juego, inclusive el calendario electoral, con medidas aprobadas en la Comisión de Constitución? Ese es un problema muy serio, ¿no? Lo importante en un proceso electoral es tener las reglas claras, con mucha anticipación, para que los actores sepan en qué condiciones van al proceso. Cambiar las reglas a última hora siempre genera problemas, genera dudas, complicaciones, y genera también complicaciones a las autoridades electorales que tienen que implementarlas. Entonces, lo ideal es, como ya se ha discutido desde hace muchos años, tener el conjunto de normas cerradas un año antes del proceso electoral. Eso incluso está establecido en una ley, y lamentablemente es un tema que se ha tocado con demasiada flexibilidad. Percy Medina, usted nos viene a presentar una forma de reunión nueva, ¿no? Deliberativa. 250 personas, nos dice, sorteadas al azar. Y la conclusión que han sacado en otros países, por lo que nos dice, es que cuando se reúne el tiempo suficiente con el clima adecuado, las personas tienden a acercar posiciones, no a polarizar, como es lo que vemos que pasa en el Perú con mucha frecuencia, precisamente porque no hay diálogo. Ahora, este es un esfuerzo que está inspirado por experiencias de California y de países nórdicos, pero vemos que en esos países están afectados por la pandemia y por la guerra de Rusia contra Ucrania, en la que los Estados Unidos tienen un rol preponderante. Y hemos visto que eso afecta mucho a los países nórdicos, hasta el punto de que 2 de ellos, Suecia y Finlandia, están considerando entrar al pacto militar de la OTAN en caliente, y en estas circunstancias se puede decir que con poca deliberación, precisamente. ¿Cómo siente usted el clima general que hay en nuestro país y en el mundo, generado quizá por la pandemia y por esta guerra? Y si contribuye eso a un acercamiento a esas posiciones moderadas, o al revés, nos está polarizando a todos en el mundo hacia los extremos. Justamente uno de los elementos de preocupación en todo el mundo tiene que ver con la polarización en los discursos, la discusión extremadamente agresiva, no solamente entre los políticos, sino entre los ciudadanos. Eso ocurre en las redes sociales. Las redes sociales son un campo de batalla más que un espacio de encuentro, de discusión, de deliberación y debate. No, la gente entra para atacarse, y normalmente consume información de su círculo más afín, la gente que piensa como uno. Entonces, en realidad no están sirviendo como un espacio para el intercambio de información y para el debate. Sin embargo, grupos como este, efectivamente, lo que se ha demostrado en la experiencia. Esto no es deseos,
¿no? Lo que demuestra la experiencia es que la gente escucha, aprende a tolerar otras opiniones, modera sus propios puntos de vista porque encuentra también en los argumentos de otras personas elementos que puede rescatar, y al final la idea es encontrar un punto de acuerdo que puedan en conjunto entregar a las autoridades. Eso ayuda muchísimo a construir cultura democrática, porque finalmente la democracia es la posibilidad de dialogar, concertar, ponerse de acuerdo, ubicar diferencias, procesar esas diferencias, ¿no es cierto? ¿Y qué papel juega la prensa en todo ello, ¿no? Sobre todo en tiempos en donde es tan difícil informar porque se le niega el acceso a los hombres y mujeres de prensa. El Congreso de la República, y también existe y se ha registrado esta situación sistemática desde el Ejecutivo. No, la prensa tiene un papel fundamental y es muy importante el seguimiento que se hace a este tipo de procesos. De hecho, RPP, desde que nosotros planteamos esta idea, lo conversamos mucho con RPP, que siempre está buscando la manera de darle a la ciudadanía mejores canales para hacer sentir su voz. Creo que los medios más a la vanguardia en el mundo se dan cuenta también que la ciudadanía no solamente se expresa a través de sus representantes elegidos, sino que tiene que tener la posibilidad de expresar su voz de otra manera, ¿no? Y hay muchas maneras. En algún momento pensamos que las redes sociales podían ser ese espacio. Lamentablemente, creo que las redes tienen una posibilidad muy limitada para eso. Efectivamente han dado voz a muchas personas, tienen una utilidad, pero no son un espacio, o no lo están siendo en este momento, no son un espacio para el encuentro y para el debate, sino al revés, ¿no? Y aquí hay que buscar otras formas de ponerse de acuerdo, otras formas de discutir ideas. Muy bien, agradecemos mucho a Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en nuestro país, que nos trae los hallazgos en este trabajo muy importante e interesante en el que, repito, ciudadanos comprometidos también. ¿Cuántos son los que participan en este proyecto? Hay 280 personas confirmadas, vamos a ver. Por sorteo, ¿no? Por sorteo. Esta es una muestra nacional. ¿Pueden integrarse más con el tiempo? Bueno, se puede hacer otro grupo, que es por supuesto la idea, ¿no? Pero este grupo ha sido escogido con el Instituto de Estudios Peruanos. Hay que decir, no lo había mencionado, que esto lo hemos trabajado con la Asociación Civil Transparencia y con el Instituto de Estudios Peruanos, y que el Instituto de Estudios Peruanos ha hecho una muestra, ¿no?, sistemática que permite la representación de la población en su diversidad, ¿no? Eso es importante porque garantiza que quienes participan realmente vienen de distintos rincones del país y que representan jóvenes, hombres, mujeres, etcétera, que es la ciudadanía en su conjunto. Mucho éxito entonces en esta nueva experiencia democrática, y nos informa a qué conclusiones llegan sobre bicameralidad, sobre elecciones internas y reelección de los representantes. Muchas gracias, Percy Medina, representante en el Perú de IDEA Internacional. 9 en punto. Gran